Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. Antes de comenzar con este video te recomendamos que si esto que acabas de ver o algunos de los otros videos de también este curso completo de JavaScript están siendo de utilidad, pues no dudes en suscribirte, dejar tu like para que cada vez más personas puedan acceder a esta clase de contenido y también pues eso nos ayuda a que podamos seguir subiendo cursos gratuitos como este. Gracias por tu apoyo y te deseamos una feliz Navidad ya que se están acercando las fiestas patrias. Esperamos que tengas un excelente inicio de año. Comencemos con el video. ¿Qué veremos el día de hoy? Nosotros platicaremos a profundidad qué es la programación orientada a objetos. Nosotros ya hemos utilizado anteriormente objetos, sin embargo, no hemos profundizado mucho en muchos de los conceptos esenciales de la programación orientada a objetos y el día de hoy nosotros estaremos platicando acerca de ellos. Empezando con lo que son pues, los paradigmas de programación, porque eso es algo que tenemos que conocer para tener una guía sobre a qué más cosas pudiéramos estar aprendiendo. También hablaremos sobre lo esencial de la programación orientada a objetos, lo que conocemos como los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Así que bueno, comencemos comentando acerca de qué es la programación orientada a objetos. Recuerdo que cuando yo era joven, hace algunos 8 años, no es que ahora ya no sea joven, pero bueno, mucho más joven, se me presentó esta definición. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Y durante muchos años, pues yo siempre dije, bueno, pues realmente a lo mejor no importa mucho qué es la programación orientada a objetos. Pero es algo que debemos de conocer y debemos de interiorizar para que sea algo muy natural dentro de la forma en la que nosotros programamos. Es por ello que, pues al analizar esa definición dije, bueno, pues debe haber una mejor forma de presentar esta definición y es así que nosotros te presentamos qué es un paradigma de programación, porque para comprender la programación orientada a objetos tenemos que conocer lo que son los objetos. Para comprender también a la programación orientada a objetos tenemos que conocer lo que son los paradigmas de programación y es ahí donde podemos comentar que un paradigma de programación es como una clasificación, un estilo o una forma de programar. Así como hay estilos de pintura, por ejemplo, diferentes formas en las que nosotros podemos organizar nuestra arte, o quizás también diferentes estilos musicales o géneros musicales. La música se puede clasificar en diferentes géneros dependiendo de qué características se tenga dentro de la música o el audio que nosotros estemos escuchando. Asimismo también la programación, nosotros podemos clasificarla dependiendo de cómo es que sea el estilo de programación. Ahora, en el caso de la programación orientada a objetos, se refiere a un estilo de programar utilizando, por supuesto, objetos en algún lenguaje de programación. No todos los lenguajes van a permitir crear objetos, eso es algo pues muy importante a mencionar. Sin embargo, la gran mayoría de ellos sí van a permitir crear objetos y es ahí donde la programación orientada a objetos va a llegar y nos va a servir para organizar de mejor forma nuestro código o la resolución de problemas dentro de alguna empresa en la que estemos trabajando o dentro de algunos ejercicios o algoritmos que estemos resolviendo al momento de estar aprendiendo. Quizás nos ayuda en este caso a llevar un estilo de programar correctamente. No es lo mismo que nosotros pues empecemos a programar y a resolver nuestros ejercicios o programas sin tener a lo mejor cierta guía, sino que la programación orientada a objetos nos guía sobre cómo seguir ciertas reglas para que nuestro código esté mejor organizado y pues podamos llegar a una solución quizás de una forma un poco más sencilla. Ahora, ¿qué paradigmas de programación existen dentro de pues, la programación en general? Bueno, pues nosotros podemos ver muchos ejemplos de ellos. De hecho, aquí yo solamente anoté pues, algunos. Por ejemplo, podemos mencionar la programación imperativa, la programación declarativa, estructurada, por procedimientos, la programación funcional, la programación orientada a objetos, que es la que nos pertenece,
Asimismo como la programación a nivel de función, o por ejemplo la programación basada en eventos o basada en flujo, o también la programación reflectiva o orientada a aspectos. Son diferentes estilos de programación que nosotros podemos ver pues en general dentro del área de la programación y en el área de la tecnología, y eso nos ayuda a tener un estilo de programación que nosotros podamos adoptar y seguir las reglas de ese estilo de programar, y tengamos pues un código mucho más organizado, y las demás personas a lo mejor que colaboran dentro de algún equipo sepan cómo realizar los procedimientos para que sea un código mucho más unificado. Entonces, ya que nosotros entendimos exactamente qué es la programación orientada a objetos, es ahí donde nosotros vamos a llegar a la definición. Una definición que sí podamos entender, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en este episodio y en episodios anteriores. Podemos decir que es un estilo de programar donde utilizamos objetos. Realmente eso es la programación orientada a objetos, una forma de programar, un estilo donde nosotros pues vamos a hacer uso de objetos en algún lenguaje de programación en particular. Bueno, ya que conocemos qué es la programación orientada a objetos, de dónde viene, pues empecemos a hablar acerca de los pilares, qué es lo que nos trae al video del día de hoy. ¿Qué son los pilares? Bueno, pues este estilo de programar establece 4 principios esenciales o reglas o pilares que nosotros debemos de seguir como base para que pues nuestro código esté bien organizado con el objetivo que ya acabamos de comentar. Ahora, este estilo de programación define 4, que en específico son la abstracción, la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. Nosotros hablaremos a profundidad de estos 4 en este video, por supuesto que en el lenguaje de programación que nos interesa, JavaScript, así que bueno, pues comencemos analizando qué es la abstracción. Nosotros veremos ejemplos tanto en código como también ejemplos teóricos. Bueno, pues la abstracción se trata de representar las características de la entidad hacia el mundo exterior, pero ocultando la complejidad. Nosotros en un video anterior ya hemos comentado acerca de la abstracción en una serie o curso anterior que era desarrollo de pensamiento computacional, así que pues nosotros a lo mejor ya habremos escuchado un poco de ello. Nosotros comentábamos que la abstracción justamente es separar las partes importantes o esenciales del objeto real y plasmarlo en nuestro código de buena forma o con una sintaxis pues clara y entendible y bueno, diferentes reglas. Ahora, la abstracción va más allá y la abstracción está muy relacionada con muchos de los otros pilares que nosotros hablaremos el día de hoy. En esencia, nosotros podemos decir que la abstracción se trata de que nosotros podamos de determinada forma, pues a lo mejor modelar lo que nos rodea. Por ejemplo, en un episodio anterior nosotros mostramos, por ejemplo, un ejemplo con estos audífonos. Estos audífonos tienen quizás ciertas características y estas características van a hacer que nosotros podamos plasmarlas dentro de nuestro código. Ahora, si nosotros no podemos plasmar las características de algo a nivel de código, es que nosotros no vamos a poder seguir complementando o aplicando los diferentes pilares en nuestro estilo de programación. Aquí es donde llega pues el punto esencial de la programación orientada a objetos, que es la abstracción. Y es que pues nosotros plasmemos las características, la funcionalidad de una entidad real hacia el mundo exterior, abstrayendo en un mismo paso, es decir, simplificándolo, porque habrá cosas que a lo mejor no nos interesen. Por ejemplo, a lo mejor quizás no nos interesa quién es el dueño de esto, o a lo mejor quizás no nos interesa pues a lo mejor el precio, o quizás a lo mejor no nos interesan los materiales, o quizás habrá cosas que no nos interesen, ¿no? Entonces las cosas importantes que sí nos interesen dentro de nuestro programa deben estar plasmadas o abstraídas, que sería el proceso que nosotros realizaremos. Ya que conocemos al menos esto de forma pues ya introductoria, vamos a plasmarlo en nuestro código para que pues al menos demos un ejemplo de cómo se realiza, porque nosotros ya lo hemos realizado anteriormente. Va a ser un ejemplo pues bastante cortito. Entonces nosotros vamos a plasmar justamente, vamos a colocar aquí audífono.
Listo. Nosotros ya tenemos una clase audífono. ¿A qué se refiere la abstracción? Bueno, pues a tomar las características de la vida real y plasmarlas en código, simplificando lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, a lo mejor yo voy a tener una marca, imaginemos. A lo mejor yo voy a tener pues diferentes propiedades. Imaginemos este color, a lo mejor nivel de volumen. Puede ser nivel de volumen, a lo mejor tiene un nivel de volumen pues alto o bajito. A lo mejor puede tener quizás cancelación de ruido. Cancelación de ruido, activa o desactivada puede ser. Y bueno, puede tener a lo mejor otras propiedades, ¿no? A lo mejor puede tener quizás diferentes métodos. Por ejemplo, pausar. A lo mejor tiene quizás los audífonos cierto botón que nos permite pausar las canciones. Por ejemplo, aquí hagamos un console log que nos diga, bueno, pausa. Y a lo mejor, bueno, pues otra clase de métodos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, reproducir, o play, o continuar, o resumir. Entonces, bueno, continuar. Listo, y pongamos algún otro. Por ejemplo, activar cancelación. Cancelación de ruido. Listo. Entonces ya tendríamos ahí pues algún método. Entonces, por ejemplo, activar cancelación, pues lo que haría es, bueno, noise canceling, es como normalmente se le dice. Listo. Entonces ya tendríamos pues algunos métodos, algunas características. Estamos abstrayendo lo importante dentro de pues nuestro objeto y lo estamos plasmando pues en código. Entonces realmente esa es lo que nos interesa. Tenemos aquí pues ya nuestro audífono. Ahora pues lo que nosotros vamos a hacer es crear un nuevo audífono. Por ejemplo, yo tengo aquí mis audífonos y bueno, crearemos nuestro nuevo audífono. Y aquí nosotros pues pudiéramos pasar las propiedades en el constructor. Ahorita no nos preocupemos mucho por ello, ya lo hemos visto en algún episodio anterior. Y hagámosle un console log de pues estos audífonos para que veamos que pues realmente no hubo ningún problema en nuestro código. Vamos a la consola y vemos que pues nos muestra aquí las propiedades, audífono, donde bueno, todas las propiedades están indefinidas y en el prototype pues hasta ahorita tenemos los diferentes métodos, pero bueno, eso ya nosotros lo hemos comentado en episodios anteriores. Entonces, de eso se trata la abstracción, que nosotros podamos tomar algo de la vida real y plasmarlo en nuestro código siguiendo pues diferentes reglas. Nosotros ya comentábamos que los objetos pues, tienen atributos, métodos, estado. Entonces pues bueno, justamente es eso, cosas que ya hemos realizado anteriormente. Entonces llega el punto donde nosotros platicamos acerca de la herencia. La herencia se trata desde el punto de vista de la genética. Cuando una persona, imaginemos, obtiene de sus padres ciertos rasgos, pues es ahí donde nosotros podemos decir que esos rasgos están heredando. También tiene que ver un poco cuando decimos, bueno, pues quizás cierto padre o madre le heredó una casa a su hijo, ¿no? Imaginemos, o un departamento o algún auto quizás. Bueno, pueden ser diferentes cosas de herencia, ¿no? Pasar algo de una generación a otra. Eso es en el caso de la genética o en la vida cotidiana como nosotros lo conoceremos. Ahora, del mismo modo, en la programación orientada a objetos, cuando una clase hereda de otra, obtiene todos los rasgos que tuviese a lo mejor la primera. A la clase de la que se hereda es la que nosotros conocemos como la superclase. Va a ser, imaginemos, esta clase tiene diferentes nombres o diferentes formas en las que las podemos conocer. Por ejemplo, las superclases como la forma oficial o la forma pues, correcta de decirlo, pero también he escuchado que le dicen clase padre o a lo mejor clase superior, o la clase pues super. A veces también lo he escuchado así. Entonces, bueno, es la clase de donde se van a heredar cosas. Y la clase que va a heredar esas cosas es la que se conoce como la subclase. Ahora, esta subclase va a tomar las propiedades y también métodos. En este caso, en la vida real, pues eso no sucede. Estaría, pues quizás bien que a lo mejor podamos heredar cierto conocimiento, a lo mejor de nuestros padres o cierto, digamos, cierto talento, a lo mejor. Pero pues eso es algo que no sucede. A lo mejor, pues nuestros padres conocen algo y pueden realizar ciertas cosas, pero eso no se hereda. Sin embargo, en la programación eso sí se puede heredar. Se pueden heredar tanto atributos como métodos. Ahora, ya que nosotros conocemos qué es la herencia, vamos a ponerlo en práctica utilizando la sintaxis de JavaScript.
Bueno, entonces para ello lo que yo voy a hacer es colocar un ejemplo que justamente aquí tengo mencionado, que es algo que hemos visto anteriormente y que pues nos va a ayudar bastante. Bueno, nosotros en un episodio anterior comentamos sobre qué era una clase y un objeto. Vimos que podíamos tener una clase que fuera a lo mejor car y del cual pudieran salir varios objetos. Por ejemplo, Tesla, Lamborghini, Mercedes. Ahora, eso es la instanciación de una clase. Nosotros podemos crear un objeto que tome atributos y métodos de pues una clase o tome esa información a partir de una clase. Ahora, eso no, como tal no es herencia, eso simplemente es crear un objeto o instanciar una clase. Lo que sí sería herencia, por ejemplo, es cuando tenemos dos clases, por ejemplo, un objeto y una clase, eso no es herencia, eso es simplemente instanciar una clase. Cuando nosotros tenemos dos clases, por ejemplo, clase vehículo y clase auto, y cuando la clase toma atributos, métodos y contenido en general de la otra clase o de la superclase, es cuando nosotros decimos que estamos teniendo herencia. Ahí sí es donde nosotros hablamos de herencia. Ahora, esta herencia, por ejemplo, nos puede ayudar para reducir el código que nosotros estaremos escribiendo, porque en muchas ocasiones tendremos situaciones como estas. A lo mejor tendremos autos, por ejemplo, coches, o a lo mejor aviones o aeroplanos. Entonces, es ahí donde nosotros, pues a lo mejor tendremos quizás ciertas propiedades o métodos que puedan funcionar quizás para ambos, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues van a estar conviviendo dentro del mismo espacio, ¿no? En este caso, pues dentro del mismo programa. Ahora, ¿qué cosas pudieran tener en común los autos o los coches y los planos o bueno, los aviones en este caso para ser considerados vehículos? Bueno, pues que pueden llevar quizás a cierta cantidad de personas, que a lo mejor dentro de los métodos pues ambos pueden avanzar, quizás pueden, no sé, a lo mejor dar vuelta o girar hacia cierta dirección, a lo mejor tienen cierta capacidad de combustible o a lo mejor tienen ciertas características que hacen que pues tengan algunos atributos y métodos en común. Si yo a lo mejor pues los separara y no tuviera esta parte de la herencia, lo que a lo mejor haría sería repetir las propiedades y métodos y funcionalidad pues para cada uno de los elementos. Ahora, como existe la herencia, yo puedo tener una superclase que sea vehículo y que ahí tenga pues todos los atributos y métodos que van a ser en común para las subclases, y es ahí donde yo pues puedo ahorrarme ciertas líneas de código y ciertas líneas o ahorrarme implementación de funcionalidades. Es ahí donde pues realmente podemos sacarle jugo a lo que es la herencia. Entonces ya que analizamos este ejemplo, ahora sí, pasemos a escribirlo dentro de nuestro código, si no, bueno, no tendríamos como que escribir, ¿no? Entonces vamos a generar una clase que sea vehículo y va a tener algunos atributos y métodos, ¿no? Imaginemos que tiene como atributo capacidad a lo mejor de personas, capacidad de personas. A lo mejor también tiene otros atributos, imaginemos como combustible, a lo mejor qué cantidad de combustible queda. Y bueno, algunas otras propiedades que se nos puedan ocurrir que también sean en común, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor bueno, pasemos a los métodos. En los métodos nosotros podemos decir que puede tener un método que sea encender, a lo mejor puede ser. Un avión puede ser encendido, me refiero a pues arrancarlo. Nosotros podemos apagar, quizás, también podemos apagarlo. Podemos a lo mejor avanzar. Eso es algo que se puede hacer tanto en un auto o en un coche, también como en un avión. Y también podemos girar, ¿no? A lo mejor giramos el volante y va hacia cierta dirección, o giramos y va hacia otra dirección, ¿no? A lo mejor, otra de las propiedades que pudiéramos tener sería a lo mejor la velocidad máxima, quizás. La velocidad máxima, a lo mejor, pues no sé, de un auto, pues es quizás, bueno, depende del auto, por supuesto, pero a lo mejor imaginemos 200 kilómetros por hora, ¿no? En un avión, pues bueno, es a lo mejor el triple de ello, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde podemos tener diferencias en cuanto a las cantidades, quizás, pero en esencia, pues ambas, tanto los autos como los vehículos, tienen esas propiedades. Ahora, si yo fuera a crear un objeto, por ejemplo, puedo crear un objeto de esto, vehículo. Entonces yo puedo decirle, bueno, crea un nuevo vehículo.
Listo, entonces ya tenemos nuestro nuevo vehículo y vamos a hacerle un console log para que nosotros pues podamos verlo. Ahí está. Vemos nuestro vehículo y ahí es donde nosotros vamos a poder ver que pues bueno, nos da las diferentes propiedades, los diferentes métodos y todo. Ahora, aquí es donde viene la parte de la herencia. Hasta ahorita hemos creado una clase, pero ahora vamos a crear las demás clases. Por ejemplo, vamos a crear una clase que sea auto o car. Y ahí, pues ahí nosotros vamos a tener quizás diferentes atributos y métodos. Por ejemplo, en los autos, pues podemos tener un color, a lo mejor. Podemos tener quizás cantidad de puertas. Por ejemplo, 2 puertas, 4 puertas. A lo mejor podemos tener un tipo. Puede ser a lo mejor tipo sedán o tipo hatchback o diferentes tipos de auto. Y a lo mejor, bueno, algunas otras características que sean propias de los autos, ¿no? Ahora, dentro de los métodos, nosotros podemos tener pues cosas como retroceder. No sé si en un avión, no sé manejar aviones, pero pues no sé si exista como tal la posibilidad de retroceder o dar marcha atrás. No creo, a lo mejor pues lo que podrías hacer sería pues te das giras en 180 grados y pues ya das la vuelta. Pero bueno, en el caso de los autos sí tenemos para retroceder. A lo mejor bueno, en los aviones sí se puede frenar, entonces sería algo que también podríamos agregar a vehículo, porque pues tanto los autos como los aviones pues pueden frenar o reducir velocidad, ¿no? Entonces, bueno, retroceder y coloquemos encender luces. Encender luces. Bueno, los aviones de hecho creo que también tienen luces, pero bueno, imaginemos que no tienen luces o como las que conocemos para encender luces cuando pues vas en la carretera y pues se hace de noche, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos que los aviones no tienen eso. Y bueno, podemos crear otra clase, en este caso que sea avión o, bueno, plane, coloquemos. Listo. Ahora, en plane, ¿qué cosas podemos tener? Bueno, pues podemos tener un método que sea volar, imaginemos, y bueno, otros atributos y métodos que podamos tener. Por lo menos yo nada más voy a agregar Podemos tener 1, 10 métodos diferentes, no importa. Ahora, hasta ahorita no hemos heredado nada. ¿Cómo es que se realiza el proceso de herencia? Bueno, vamos a crear aquí los diferentes elementos, por ejemplo, un auto, bueno, sería auto, y por otro lado, avión. Generemos un avión. Listo. Entonces ya tenemos un auto y por ahorita tengamos un avión. Ahora hagámosle un console log para cada uno de ellos. Y bueno, veámoslo en la consola. Ahora tenemos ya nuestro auto, plane, si nos fijamos no tiene ningún atributo y por lo tanto, bueno, nada más tiene un método que es volar. Ahora yo aquí puedo tener auto que tiene algunos atributos y también pues tiene algunos métodos. Ahora, si nos fijamos, hasta ahorita no estoy heredando ningún atributo ni ningún método. Por lo tanto, pues no estoy haciendo uso de la herencia y no estoy obteniendo los beneficios. ¿Cómo es que yo puedo obtener los beneficios? Bueno, pues utilizo la palabra reservada extends. Esto es muy importante de recordar. No está disponible en todas las ediciones de ECMAScript. Está disponible a partir de ECMAScript 6, que bueno, pues nos va a permitir crear clases. Ahora, realmente pues es una edición bastante estándar que pues realmente no vamos a tener ningún problema con ello, entonces podemos decir que ya es pues digamos estándar. Tenemos extends que nos va a permitir extender o heredar. Extends viene como de extender, pero pues significa por detrás dentro de la programación orientada a objetos heredar. Vamos a poder heredar atributos, métodos de otra clase, por ejemplo aquí vehículo, y es ahí donde nosotros ya vamos a poder tener todas las propiedades o todos los beneficios, porque aquí si nosotros nos fijamos vamos a tener ya diferentes atributos, por ejemplo capacidad de personas, color, combustible, velocidad máxima, que son atributos que nosotros tenemos disponibles en la clase vehículo. Y también nosotros en el prototipo vamos a ver que tenemos pues diferentes métodos, por ejemplo encender luces o retroceder, y vamos a ver que tenemos otro prototipo dentro de ese prototipo que son los diferentes métodos que tenemos disponibles pues para lo de la clase vehículo, que son estos diferentes métodos. Entonces nos damos cuenta que estamos haciendo uso de la herencia y estamos heredando tanto atributos como métodos, y eso nos permite no tener que programar estos mismos métodos, pues en este caso serían 2 veces, pero imaginemos que tenemos 5 o 6 tipos de vehículos diferentes. Eso va a hacer que pues bueno, nos ahorre pues sí bastantes líneas de código. Ahora bueno, ¿cómo es que se utilizarían los métodos, por ejemplo, que están aquí
digamos como muy anidados dentro del prototipo. Realmente no hay problema. Yo puedo colocar aquí auto, por ejemplo, punto, y me van a salir todos los métodos. Realmente no tengo que hacer nada en especial, simplemente coloco punto y me van a salir todos los métodos que tengo disponibles, tanto los atributos, métodos que ya se están heredando y todo. Entonces aquí vamos a poder, por ejemplo, girar. Girar es un método de vehículo, pero como estoy heredando en auto, pues yo puedo utilizarlo sin ningún problema. Démosle en girar y vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí sería, bueno, creo que sí pusimos un console log. No pusimos console log aquí, entonces no nos va a salir nada, pero bueno, pues vemos que sí se está ejecutando, no nos sale ningún mensaje de error ni nada. Entonces, listo, ya tenemos como tal el concepto de herencia. Realmente es eso, no es nada muy complejo. Es simplemente pues ahorrarnos un poco de código modelando de cierta forma o de forma especial cada una de las clases que nosotros tengamos en nuestro código. Bueno, pasemos al proceso de el encapsulamiento o encapsulación. También he escuchado en algunas ocasiones que se puede decir de esa forma. Bueno, el encapsulamiento permite que todo lo referente a un objeto quede aislado dentro de este y tengamos el control total del mismo. Es decir, que nosotros podamos tomar decisiones aparte de lo que nosotros hemos realizado. Ahora, el encapsulamiento permite usar keywords o palabras como por ejemplo muy similar a extends con el objetivo de decidir cómo se accede a la información o funcionalidad. Por ejemplo, yo puedo decidir si quiero a lo mejor que esto se pueda utilizar. Por ejemplo, a lo mejor puede ser un método que solamente debe estar disponible para los que sean de vehículo. Imaginemos, porque yo puedo tener herencia en varios niveles. Por ejemplo, yo pudiera tener aquí vehículo, luego auto, y de auto podría tener a lo mejor algunas categorías. Por ejemplo, lo que mencionábamos aquí, ¿no? A lo mejor yo lo puedo modelar como atributo, pero también pudiera modelarlo como una subclase, a lo mejor tipo camioneta, o a lo mejor tipo sedán o hatchback. Entonces podríamos tener diferentes a lo mejor tipos de autos y esos podrían ser subclases de auto. Entonces podríamos tener 3 niveles: vehículo, auto y luego los autos categorizados por tipos o organizados por tipos. Ahora, y ahí nosotros pudiéramos decir, a lo mejor encender luces solamente está disponible pues para quizás autos de cierto tipo o solamente para autos en general, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué clase de keywords tenemos disponibles para trabajar con encapsulamiento. Muy bien, para trabajar con el encapsulamiento yo acabo de crear una clase con algunos atributos: nombre, edad, género y pues un método que sea saludar. Ahora, ¿cómo es que yo puedo aplicar el encapsulamiento? Bueno, creemos nuestro nuevo objeto. Por ejemplo, creemos a mi objeto. Ahorita pues no estoy utilizando ningún constructor o no estoy llamando a ningún constructor, por lo tanto pues no se están pasando las propiedades, pero por ahorita no nos preocupemos por ello. Entonces vamos a colocar aquí y bueno, vamos a mostrar que tenemos una persona con diferentes atributos y pues también algunos métodos por ahí que podemos utilizar. Ahora, ¿a qué se refiere el encapsulamiento? A que nosotros podamos decidir qué métodos es que se van a poder pasar hacia a lo mejor diferentes subclases o se van a poder utilizar dentro de algún otro lugar. Ahora, por ejemplo, habrá información que nosotros no queremos que se propague o no queremos que se herede hacia otras instancias. Por lo tanto, es ahí donde nosotros podemos utilizar lo que se conoce como atributos privados. Los atributos privados tienen mucho que ver con que esos atributos pues no se van a pasar. Realmente en JavaScript tenemos pues dos formas de atributos o dos tipos de atributos: los que son públicos, es decir, los atributos que pues van a estar disponibles para utilizarse, digamos, sin ninguna restricción. Por ejemplo, yo puedo utilizar Susul, punto, y puedo ver las propiedades: edad, género, nombre, etc. Ahora, esos son atributos públicos. Por defecto, sin hacer nada, pues los atributos que nosotros tengamos dentro de alguna clase van a ser públicos. Ahora, cuando nosotros definimos atributos privados, es que no van a poder ser accedidos. Aquí recordar, por ejemplo, uno de esos atributos podría ser quizás correo, ¿no? Puede ser una propiedad que a lo mejor no es, digamos, como obligatoria. Por ejemplo, aquí se muestra porque pues sí está definido, pero cuando nosotros queremos utilizarlo, por ejemplo,
punto, imaginemos, no sé, correo o algo así, pues vamos a ver que nos muestra undefined, o inclusive si yo intento utilizar pues el símbolo de gato, pues no voy a poder utilizarlo. El símbolo de numeral nos va a decir, bueno, pues no entiendo qué es ese simbolito. Entonces es una propiedad que es privada, es una propiedad privada y que no puede ser utilizada. Si está pues dentro del objeto o sí pertenece al objeto, pero no es una propiedad que yo pueda utilizar. Ahora, en muchas ocasiones he escuchado que a lo mejor se confunde con atributo privado, a lo mejor con seguridad, o se piensa que algo que es privado, imaginemos, pues es como más seguro, pero como acabamos de ver, pues es un atributo que, imaginemos, yo imprimo el objeto y pues ahí está, yo es algo que yo puedo ver. Realmente que sea privado se refiere más que nada a cuando nosotros estamos trabajando en un equipo de trabajo o en un equipo de desarrollo de software. Porque de esta forma nosotros vamos a poder modelar que ciertos atributos tengan un modificador de acceso, que es justamente lo que se llama a este operador o a este símbolo, el numeral dentro de JavaScript, un modificador de acceso, para evitar que a lo mejor alguien que a lo mejor no sabe para qué sirve eso, pues pueda modificar esa propiedad y luego genere bugs o errores dentro de nuestro código. Realmente no tiene mucho que ver quizás con la seguridad, a lo mejor mejora un poquito, pero pues realmente no es algo que sea su principal objetivo la seguridad, sino más que nada que la organización de nuestro código o de la forma en la que resolvimos algo pues esté encapsulada o organizada dentro de la propia clase y no sea algo que se pueda cambiar tan libremente, para evitar pues errores o bugs o bueno, cosas de ese estilo en el momento en el que trabajemos en algún equipo de desarrollo. Entonces, bueno, ya que conocemos pues los atributos públicos y privados, habrá ocasiones donde nosotros necesitemos modificar a lo mejor esta información de forma controlada, a lo mejor verificando pues que, no sé, a lo mejor lo que se coloca aquí pues sí sea realmente un correo electrónico, o a lo mejor, no sé, con el número de teléfono, pues que sea quizás cierto número de teléfono. Por ejemplo, a lo mejor agreguemos número de teléfono que quizás va a ser algo más sencillo de validar. Entonces es ahí donde cuando nosotros necesitemos modificar algo de forma controlada, vendrán la parte de los getters y setters. Los getters y setters son métodos que nosotros podemos tener dentro de nuestras clases que nos van a permitir modificar contenido que a lo mejor sea privado o que tenga un modificador de acceso, con el objetivo de que pues nosotros podamos realizar modificaciones de forma controlada y no dejar pues a la deriva que alguien pues realmente pueda llegar y colocar, bueno, susul.nombre es igual a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle Juanito, imaginemos, ¿no? Juanito. Entonces es algo que pues no se debería de realizar, o al menos nosotros con la encapsulación podemos controlar cómo es que se modifica la información dentro de mi objeto. Y para ello, bueno, pues utilizaremos los getters y setters. Los getters y setters tienen una sintaxis especial, realmente es bastante sencillo. Por ejemplo, si queremos utilizar un getter o definir un getter, ahorita vamos a ver cómo es que se utilizan. Bueno, yo puedo utilizar la palabrita get y luego puedo utilizar algún nombre. Por ejemplo, imaginemos correo. Entonces, este método, pero bueno, realmente se puede ver a lo mejor como alguna propiedad, me va a permitir que yo pueda devolver la información de forma pues especial. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí el correo es dos puntos y luego yo aquí ya puedo utilizar pues correo. Por ejemplo, dentro de la propia clase yo sí puedo acceder a esa información. Dentro de la propia clase no habrá ningún problema para que yo pueda acceder a la información, porque realmente a lo mejor es privado, pero es privado para el exterior. Dentro de la propia clase yo sí puedo utilizar, por ejemplo, el correo, solamente que aquí dentro del get yo puedo pues obtenerlo de forma controlada. Ahora, por ejemplo, aquí una vez que yo ya tenga esto guardado y quiera acceder a ese correo, bueno, puedo colocar susul. Y vamos a ver que tenemos una propiedad aquí que es correo. Y por lo tanto, bueno, yo puedo acceder a ella y vamos a ver que aquí en la consola me va a mostrar que, bueno, pues correo nos dice, el correo es undefined. Nos muestra undefined porque yo no tengo aquí un constructor ni le estoy pasando pues atributos ni nada, simplemente pues lo estoy mostrando aquí para que se vea el ejemplo, que es lo que nos interesa. Entonces un getter va a estar relacionado con obtener información. Nosotros vamos a poder obtener información a través de ese getter de forma controlada. Lo mismo va a suceder con el setter. Ahora el setter va a tener que ver con cómo es que nosotros agregamos información. Por ejemplo,
En este caso nosotros pudiéramos realizar algo así: set correo, imaginemos, y bueno, cuando se intente a lo mejor modificar el correo, yo puedo realizar algo así. Por ejemplo, un console.log que me diga a lo mejor no se permite. Y lo que yo voy a hacer aquí es que voy a recibir pues el correo. Listo. Entonces, bueno, o pongámosle aquí email para que a lo mejor no nos confundamos en las diferentes propiedades. Entonces, lo que vamos a realizar es intentar, bueno, ya hicimos nuestro console que nos dice no se permite, y por lo tanto lo que vamos a hacer es simplemente a lo mejor no hacer nada, realmente recibir el argumento, pero no hacer ninguna modificación. Este argumento es obligatorio. De hecho, si nosotros lo quitamos, vamos a ver que aquí nos marca JavaScript que bueno, un set o un modificador de acceso, este set debe de tener exactamente un parámetro. Entonces bueno, yo recibo pues el email como habíamos quedado, y pues realmente tengo que colocarlo aunque no lo utilice. Por ejemplo, ¿eso qué significa? Bueno, que si yo intento realizar esto, por ejemplo, bueno, de hecho sería aquí correo, imaginemos, y bueno, correo arroba gmail.com, imaginemos, vamos a ver qué nos dice. Bueno, no se permite modificar correo. Y entonces, bueno, ya sabemos que pues eso es algo que no se permite, y nosotros podemos bloquear esa modificación al momento de cambiar esa propiedad. Entonces, bueno, pues es algo que nosotros podemos ir controlando. Por ejemplo, aquí si yo quisiera, a lo mejor puedo, no sé, añadir cierta lógica para verificar que realmente sea un correo electrónico, y que si es un correo electrónico, entonces sí, que se asigne a correo, y bueno, pues realizar alguna clase de lógica a través de este método. Realmente ese es el uso del set. Controlar cómo es que definimos o cómo es que asignamos información dentro de mi objeto. Bueno, ahora pasemos con el último pilar de la programación orientada a objetos, que en este caso es el polimorfismo. Ahora, ¿qué nos dice el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo significa polis, que viene del griego muchos, y morfo, que significa forma, y ya en completo quiere decir cualidad de tener muchas formas. Esto viene de a lo mejor pues el cambio de formas. Por ejemplo, si analizamos a lo mejor algún hombre lobo, pues tiene a lo mejor como dos formas o dos naturalezas. Por ejemplo, la forma humana y la forma de lobo. Ahora, en la programación pues nosotros podemos tener ese cambio de formas. En la vida real pues realmente no existe algo así como un hombre lobo, entonces pues a lo mejor este concepto no sea tan intuitivo quizás para nosotros si lo comparamos con algo de la vida real, pero en la programación sí podemos hacer algo como de ese estilo. Imaginemos que es como si nosotros dijéramos que bueno, el lobo o el humano se viste quizás como de lobo para, bueno, pues tener quizás o hacerse pasar como si fuera un lobo, pero realmente por detrás sigue siendo pues un humano, ¿no? Ya en programación, o ya de una forma más técnica, se refiere al hecho de que varios objetos de diferentes clases, pero con una base común, por supuesto, no podemos a lo mejor al menos dentro de la programación orientada a objetos clásica, quizás en algún otro lenguaje de programación, no podemos hacer pasar quizás un auto como por audífonos, imaginemos, ¿no? Eso es algo que no se puede realizar dentro de la programación orientada a objetos clásica en algún otro lenguaje de programación. Ahora, se pueden usar cuando se tiene esa base en común de forma indistinta, sin tener que saber de qué clase exacta son para poder realizarlo. Ahora, esto en JavaScript es muy diferente, porque en JavaScript todos los objetos pues realmente forman parte de lo mismo, o son objetos a final de cuentas. Y para JavaScript, como JavaScript no es un lenguaje pues estrictamente tipado, realmente no importa si un objeto pues es un auto, o es o unos audífonos, o una persona. Realmente lo que interesa aquí es que los objetos tengan atributos y métodos en común. Si el objeto o dos objetos diferentes tienen atributos y métodos en común, eso hace lo que nos permita pues realizar polimorfismo. En JavaScript el polimorfismo es un poco especial y no va tan de forma estricta como en un lenguaje de programación orientado a objetos más tradicional. Entonces aquí dibujemos algunos object literals para que bueno, podamos tener esa funcionalidad. Listo, ya tengo aquí algunos objetos, unos object literals.
Realmente son objetos, no importa a lo mejor mucho si los realizamos con alguna clase o los realizamos así directamente con Object Literals. Yo los coloqué dentro de un array para que bueno, podamos realmente probar cómo es que funciona todo ello. Y bueno, pues tienen diferentes atributos y métodos en común. Si nos fijamos, ambos, bueno, los tres tienen tanto nombre como un método que es makeSound. Entonces, como los tres objetos, lo importante del polimorfismo es que los objetos tengan atributos y métodos en común para poder utilizarlos. Por ejemplo, si yo tuviera un objeto aquí que pues realmente no tiene nada que ver, a lo mejor pues es una persona, imaginemos, lo coloco mal, ¿no? Por ejemplo, nombre en español, imaginemos, ¿no? Y yo me coloco algo así, ¿no? Y coloco otro método que sea hacer sonido, imaginemos, ¿no? Ahí es donde JavaScript va a tener un problema y es donde pues realmente no vamos a tener la posibilidad de realizar a lo mejor polimorfismo, que realmente no es como un polimorfismo tan tradicional, pero bueno, digamos que eso es lo más cercano a polimorfismo que tenemos en JavaScript. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Que nosotros vamos a poder tratar cada uno de esos objetos como si se tratara de el mismo objeto. Realmente, pues como JavaScript no tiene a lo mejor tipos, y esto pues a lo mejor pues es realmente un objeto que tiene algunos atributos y métodos, pues yo voy a poder utilizarlos de forma indistinta sin importar exactamente si viene a lo mejor por alguna clase o es alguna clase de algún tipo, lo que sea. Lo que nos interesa en JavaScript es que tenga el mismo las mismas propiedades y los mismos métodos para que realmente podamos utilizarlos de forma indistinta. Entonces para ello voy a hacer un for. Por ejemplo, vamos a utilizar y es igual a 0. O podríamos utilizar también, por ejemplo, un for each. Por ejemplo, yo podría colocar animales.forEach y pasarle aquí, bueno, recibir el animal y bueno, aquí realizar algo, ¿no? Por ejemplo, hagamos un console log del animal para que veamos que realmente sí lo está realizando, ¿no? Ahora, ya que pues nosotros vimos, pues vemos que se muestran aquí los diferentes objetos y vemos que se muestran las diferentes propiedades. Ahora, aquí hay un problema y es que, pues bueno, si yo empiezo a colocar punto, vamos a ver que nos aparecen 4 métodos, pero realmente no son correctos. Por ejemplo, si yo coloco aquí name, me va a mostrar 3 con el nombre, león, pato y vaca. Y el tercero, como el tercer objeto no tiene esa propiedad, pues nosotros vamos a ver que nos dice undefined. No tiene esa propiedad porque pues realmente este objeto a lo mejor tiene otra propiedad con otro nombre diferente. Por lo tanto, no vamos a poder hacer polimorfismo o no vamos a poder hacer pasar a este objeto como si se tratara de objetos de los otros 3 que tenemos, porque los otros 3 pues comparten esencia en común. En JavaScript, al no ser un lenguaje estrictamente tipado, pues no hay necesidad como de realizar algún procedimiento extra o tener herencia de alguno de estos objetos. Realmente, aunque tengan los atributos y métodos concordantes, es que nosotros vamos a poder utilizar polimorfismo. Cuando nosotros no los tengamos, realmente tampoco va a pasar nada, nos va a decir, no nos va a salir ninguna excepción ni nada, simplemente que en JavaScript no vamos a poder utilizar esos elementos. Por ejemplo, en 3 de estos objetos yo puedo utilizar name, pero en el otro no. Ahí es donde a lo mejor yo pudiera realizar quizás cierta condición para a lo mejor pues verificar si tengo esa propiedad. Por ejemplo, pudiera colocar if animal punto quizás name. Si a lo mejor tenemos el nombre, bueno, entonces imprime console.log animal.nombre y así pues nos quitamos del problema de pues a lo mejor que no se utilicen quizás ciertas propiedades o ciertos métodos. Por ejemplo, aquí yo pudiera colocar console.log animal.makeSound, imaginemos, ¿no? Y entonces yo pudiera aquí a lo mejor añadir una condición. Bueno, pues si animal tiene nombre y animal también tiene makeSound, por ejemplo, entonces bueno, pues muestra el sonido a lo mejor que tenemos disponible, ¿no? Bueno, de hecho animal.makeSound no iría con console.log, nada más iría de esta forma. Listo, entonces bueno, tenemos león y bueno, nos dice su sonido, roar, pato, quack, vaca, mo. Listo, tenemos ya la parte del polimorfismo, que realmente es eso, que nosotros tenemos objetos. Estos objetos dentro de JavaScript van a tener algunos atributos y métodos. Si los objetos coinciden con los atributos y métodos, vamos a poder realizar procedimientos como procedimientos generales para que bueno, se ejecuten o se utilicen esos atributos. Y si los objetos no coinciden con ello, bueno, no vamos
vamos a tener ningún problema, a lo mejor como en algunos otros lenguajes, sino que realmente no vamos a poder utilizar esas propiedades, así que sería buena idea pues validar que realmente tengamos todo ello disponible. Bueno, con eso nosotros terminamos el video del día de hoy. Recuerda que si te gustó el contenido o si realmente te pareció interesante, pues no dudes en compartirlo con tus amigos, dejar tu like para que pues este video llegue a más personas y pues bueno, les pueda servir a muchas otros de ellos y podamos seguir subiendo contenido de este tipo. Entonces muchas gracias por ver este video, te deseamos una feliz Navidad y pues un buen año nuevo.